hasta que la encontré. Capítulo 18. Parte 1. Familia. Hacía frío. El aire frío parecía entrar a través de cada poro de mi cuerpo mientras me apoyaba contra la pared. Fuera de la puerta que sostenía mi corazón, luché con una mezcla de emociones mientras la ansiedad amenazaba con abrumarme. Los minutos se prolongaron, cada uno sintiéndose como una eternidad, mientras la madre de Mon escuchaba el consejo del médico, tomando su turno para estar con Mon después de despertarse. Mis piernas temblaban, mi estómago se revolvía de nervios. El olor distintivo del desinfectante, un compañero constante en este lugar, llenó el aire. Quería irrumpir por la puerta, mantener a Mon cerca, pero las estrictas instrucciones del médico me detuvieron. Solo una persona a la vez. Por favor, profesora Pu, entre primero, había insistido, haciendo un gesto para que ella entrara. No tardaré mucho, lo prometo, me aseguró. Asentí con la cabeza esperando pacientemente mi turno de abrazar al amor de mi vida. Había soportado meses de desesperación y ahora, después de días de espera, ¿qué eran otros 10 minutos? Sin embargo, había pasado media hora y mi energía inquieta no podía ser contenida por el frío banco de metal. Así es como me encontré presionada contra la pared, habiendo abandonado pasear por el pasillo en un intento de calmar mis latidos cardíacos ansiosos. Me esforcé por captar los ruidos amortiguados desde dentro, tratando de descifrar los tonos silenciosos de la conversación en curso. Las palabras del médico y los fragmentos de las oraciones de la profesora Pun llegaron a mis oídos, pero la única voz que anhelaba me eludió, la dulce y angélica voz de Mon. Los minutos se extendieron en un agonizante gateo hasta que finalmente escuché el crujido de la puerta. El médico apareció, su rostro reflejaba el tono sombrío en los ojos de la profesora Pun. Ansiosa, me volví hacia ellos, con los ojos de la profesora Pun en una súplica silenciosa de tranquilidad. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa y ella asintió, entendiendo el pánico en mis ojos. Todo está bien. Sin embargo, está un poco débil. Puedes entrar ahora. Terminaré de hablar con el médico en su oficina. Las palabras de advertencia del médico permanecieron en el aire. No dejes que se esfuerce demasiado. Ten cuidado. Las lágrimas se me soltaron de los ojos mientras tomaba las manos del médico en las mías, susurrando un desesperado gracias. Su cálida mano encima de la mía transmitió comprensión y con un asentimiento se alejó. La profesora Pun lo siguió a su oficina. Con un suspiro intenté controlar mis emociones. Después de una respiración profunda, limpié mis lágrimas, evoqué una sonrisa y alcancé la manija de la puerta. Cuando entré en la habitación, un peso se asentó en mi pecho, haciendo que se sintiera como si mi corazón se hubiera caído. En la habitación estéril del hospital, el pitido de las máquinas proporcionó un ritmo constante al espacio, por lo demás silencioso. La luz del sol se filtró a través de las persianas, proyectando un brillo cálido sobre la figura acostada en la cama, envuelta en capas de vendas. Mon se sentó en la cama apoyada por almohadas, contemplando el sol poniente a través de la ventana. Su pecho se elevó y cayó en un patrón suave y rítmico. Me tomé un momento para absorber la escena. Las vendas que ocultaban las lesiones de Mon, la fragilidad de su forma contra las sábanas crujientes del hospital, y sin embargo había una belleza innegable en su fuerza. El sol poniente afuera pintó la habitación en tonos cálidos,
proyectando largas sombras y pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, con el telón de fondo de sol poniente. Ahí estaba Mon, enmarcada por un brillo etéreo, vestida con su bata verde de hospital, los suaves tonos del crepúsculo resaltando cada contorno de su rostro. La luz dorada brillaba en su cabello, creando un efecto de halo que hizo que mi corazón se saltara un latido. Mi aliento se atrapó en mi garganta mientras tomaba la vista que había delante de mí. El momento parecía estirarse a medida que absorbía la belleza de la persona que amaba. Mon se dio la vuelta, sintiendo mi presencia, y nuestros ojos se reunieron. En ese instante el mundo que nos rodeaba se desvaneció. Era como si fuéramos las dos únicas almas en el planeta. La conexión entre nosotras crujía como electricidad y mi mirada se detenía en cada detalle. La suave curva de los labios de Mon, el color en sus ojos y la forma en que su corto cabello bailaba en la ligera brisa que entraba por la ventana. «Hola», susurré. «Hola», respondió ella. «Llegas tarde». Me reí a través de las mejillas manchadas de lágrimas y los ojos llorosos. «Lo siento», respondí abriendo los brazos para abrazarla. Me tomó solo 2 segundos cruzar la habitación, apoyarme en la cama y derretirme en sus brazos que esperaban. Mi cuerpo, anhelando calor, encontró consuelo mientras se estremecía bajo su toque. Mi corazón latía junto al de ella, mis brazos rodeando el de ella y mi cara enterrada dentro de su cuello. «Te extrañé», exhalé. «Yo también, Kun-san». Fue difícil. Empecé tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse una vez más. Ha sido difícil. 7 días sin saber. «Lo siento», dijo de nuevo. «Lo siento». Pensé. Cedí a las lágrimas levantándome, teniendo cuidado de no aplastar más a Mon. Mis manos tocaron la cara ligeramente, como si verificaran que realmente era ella frente a mí. «Pensé que te había perdido», exhalé. «Pensé que te había perdido», repetí, mi pulgar acariciando sus mejillas mientras trataba de secar las lágrimas que fluyeron libremente de sus ojos. «Estoy bien», dijo ella. «Estoy aquí ahora, estoy bien». «No vuelvas a tirar de algo así nunca más», exclamé. «Intentaré no hacerlo», bromeó Mon, soltando una pequeña risa. «No puedo perderte», repetí impotente. «No puedo perderte otra vez». «Lo siento, Kun-san». «Me alegro de que estés bien», dije cálidamente, necesitando que ella supiera que nada de lo que pasó fue culpa suya, de todos modos. Al persuadirla para que se acostara de nuevo, traté de meter la manta más a su alrededor. «Necesitas descansar. Órdenes del médico y todo eso. Duerme un poco, Mon». «Todo lo que hice fue dormir durante los últimos días», suspiró Mon. «Necesitas descansar para mejorar», comenté, tomando su mano en la mía, entrelazando nuestros dedos y usando mi otra mano para frotarlos ligeramente, ofreciendo consuelo. «Un poco más». «¿Por qué me haces dormir?», Mon se quejó. «Cuando finalmente puedo verte de nuevo». No pude evitar dejar salir una pequeña sonrisa mientras ella continuaba. «Me veo horrible, ¿verdad?». «Pareces un gran bloque de vendas». Me burlé y la cara de Mon se puso amargada. «Pero oye, eres el vendaje más hermoso del mundo». Ella respondió con una sonrisa de hoyuelos y le presioné suavemente la mano contra mis labios, dándole un beso tranquilizador. «Todo sucedió tan rápido que no recuerdo mucho», dijo Mon, «pero lo último que recuerdo fue ver tu cara.
Estaba feliz de que incluso si se suponía que era mi último momento, había podido ver tu cara. No sé qué habría hecho si tú... Mi voz se quebró y lágrimas frescas comenzaron a caer libremente. Mon extendió su mano para limpiar las lágrimas de mi cara mientras decía: habría peleado, no me rendiría tan fácilmente, y no lo hice. Hice todo lo posible para volver por ti, Tirak. Me las arreglé para decir gracias, con la respiración entrecortada. Muchas gracias, Mon. Tengo algo que decirte. Mon dirigió la conversación en una nueva dirección después de un breve momento. ¿Qué es? Vi a Kun Song, dije desconcertada. Pero nunca la has conocido. Ya lo sé, pero he visto sus fotos y me has contado todo sobre su accidente. Tal vez eso estaba sonando en mi cabeza cuando nos estrellamos, pero cuando recuperé la conciencia, estaba en ese extraño reino y ella estaba allí. Traté de entender la situación. Era nuestro antiguo terreno escolar cerca del anfiteatro y tú también estabas allí. ¿Yo? Sí, pero era la versión más joven de ti. Kun Song y yo éramos las versiones más antiguas, más grandes. Esto no tiene sentido. Cuéntamelo. ¿Estás segura de que no te golpeaste la cabeza? No lo sé. Creo que también vi la versión más joven de Piti, Piqué y Pijín. Kun Nuan. ¿Qué pasó? Solo recuerdo que se materializaba allí de alguna manera. Podía verlos en el patio de recreo, pero todo lo que podía hacer era gravitar hacia Kun Song. Ella estaba sentada en la parte superior del anfiteatro, bajo el gran árbol. Sí, ¿cómo lo supiste? Ella siempre dijo que ese era su lugar favorito. Ella afirmó que podía ver todo desde allí. Ella me dijo algo similar. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Conocías a Kun Song en la escuela? No tengo ni idea. Eso es lo raro. La conocí durante la escuela. Sabía que era tu hermana, pero eso fue todo. ¿Y qué dijo ella? Yo estaba perpleja. Hablamos de ti. Le dije que te quería mucho. Y ella dijo que lo sabía. E insistió en que te dijera que no te culparas por lo que le pasó a ella. ¿No? Kun-san, Mon miró. Lo siento. Intentaré no hacerlo. También me dijo que estaba muy orgullosa de ti y que te dijera que te quiere y te extraña todos los días. Otra ola de emoción se apoderó de mí y no pude contener mis lágrimas. Gracias, susurré. Gracias por compartir esto, Mon. Ya has dicho muchas gracias. Bueno, a veces froté mi mano libre contra la parte superior de ella. A veces estoy muy agradecida de que existas, honestamente. Yo también, Kun-san, respondió sonriendo. Solo piensa en cómo fueron probablemente los últimos minutos de mi vida y todo lo que pude hacer fue hablarle a tu hermana sobre lo mucho que te amo. Mon, nunca bromeé sobre eso. No pude completar la oración. Ni siquiera podía entender decir las palabras juntas. Nunca más bromeé sobre eso, Mon. Lo siento, solo quería que supieras que me pareció realmente fascinante que fueras todo en lo que podía pensar. Incluso estaba inconsciente. Tal vez solo te quiero tanto. Seguí repitiéndome que no podía perderte. ¿Lo hiciste? Mon asintió. Bueno, no podía perderte. Sonreí.
y sé que te quiero muchísimo, Kun-san. Ahora finalmente me besarás porque no puedo pensar en nada más. Mon sonrió. Me incliné para besar sus labios en un beso lento y apasionado, manteniéndolo tierno. Saboreé el sabor de sus labios regordetes, una sensación que había echado de menos durante los últimos días. Te quiero, susurré contra sus labios mientras me retiraba antes de que pudiera convertirme en algo más. Te amo, respondió Mon, mientras juntábamos las frentes. Le dio unos besos en la frente y la sien antes de guiar suavemente su cabeza hacia atrás en su almohada para asegurarme de que estaba cómoda. ¿Qué le dijiste a mi madre cuando viniste aquí? Mon cuestionó. Ella debe de haber estado sorprendida al ver a mi ex jefa aquí. Ella lo sabe. ¿Qué? Mon intentó volver a sentarse, sus ojos se abrieron. Ella sabe sobre nosotras, le dije. ¿Puedes volver a acostarte, Mon? Necesitas descansar. Al diablo con el descanso. Se estremeció Mon de dolor y mi expresión cambió a un ceño fruncido preocupado mientras la miraba. ¿Ella sabe? Asentí con la cabeza y traté de tirar suavemente de ella para que se acostara de nuevo. ¿Cómo? Ella volvió a cuestionar. Te lo diré, si te acuestas de nuevo. El médico me pidió que no te dejara esforzarte. Por favor, Mon, acuéstate. Está bien. Ella obedeció mientras tiraba de la manta encima de ella. Cuando te llevaron al hospital por primera vez, yo estaba aquí con ti y Yuki. No nos darían ninguna información ya que no éramos familia. Y tus padres estaban en camino. Odio que hagan eso. Ya lo sé. Pero sabía que no podía estar aquí cuando llegaran tus padres porque no les habíamos hablado de nosotras. Pero en ese momento no podía importarme menos que lo supieran o no. Tenía que estar allí y necesitaba saber que estabas bien. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. No te preocupes, no es tu culpa. Pero Ti prácticamente tuvo que arrastrarme fuera de esa sala de espera. Ella sabía que no era por mí ni por nadie quien revelaría nuestra relación a tus padres. Era algo que tenías que hacer tú, o teníamos que hacerlo juntas. Lo sabía, yo en el fondo lo sabía, pero eras tú. Estabas en cirugía después de un accidente y no podía pensar con claridad. No pude, así que Ti prometió quedarse aquí con Yuki y tus padres y me llevó a casa. Mientras tus padres estaban aquí, porque yo no pude estar aquí. Sería extraño, ya que soy solo tu ex jefa, y que yo estuviera angustiada por ti. Y ya tenían tanto de qué preocuparse contigo, que no quería ser una carga adicional. Así que no vine, por mucho que me dolió no verte. Me contuve hasta hace 2 días. Ti y Yuki llevaron a tus padres a casa para descansar unas horas, y yo me arriesgué. Te traje esas flores. Le di un gesto hacia las rosas rojas en el jarrón, que pronto tendrían que ser reemplazadas. Son hermosas, Kun-san. Y hoy no podía sentarme y esperar, así que vine en secreto, solo pasando el rato en las salas de espera cuando vi a tu madre. Intenté esconderme, pero ella me encontró rápidamente. Intenté inventar excusas. Le dije que vine por las medicinas de la abuela, pero ella no estaba comprando nada de ellas. Ella sabe cuando estás mintiendo. Ella es muy buena en eso. Ella me preguntó directamente si te amaba. Y traté de poner excusas de nuevo, pero ella solo alzó la ceja y inclinó la cabeza de una manera que no podía mentir. Simplemente no pude, así que le dije que sí. Ella siempre me hace eso también. Termino contándole todo. Entonces, ¿qué dijo ella? Ella dijo que podía decirlo desde la primera vez que vine a tu casa.
Ella lo sabía antes que yo, antes de que ninguno de nosotros lo supiera. Ella dijo que estaba en nuestras caras o algo así. Ella nunca me preguntó. Ella dijo que no era su lugar decir nada. Ella solo estaba esperando a que fueras a decírselo. Debería habérselo dicho, suspiró Mon. Pero todo lo que pasó con tu abuela, yo creo que estaba asustada. Entiendo eso, Mon, asentí. Aunque me alegro de que ella lo sepa. De lo contrario no podría estar aquí ahora mismo. Me alegro de que lo estés. Y estoy muy emocionada para ir a casa y comer todos estos camarones de río que me encantan. Me encanta que lo llames nuestra casa. Espera, me detuve. ¿Escuchaste eso cuando te conté? Sí, lo hice, se rió Mon. Todo estaba nublado, como si estuviera en un sueño o algo así, pero escuché todo, incluso tú llorando. ¿Y cómo Pillín te hizo hacer esos camarones? Bueno, te están esperando en casa cuando quieras, pero necesitas descansar ahora. Tienes que dormir. No quiero volver a dormir. Te irás una vez que me duerma. No me voy. Tú dices eso, pero lo harás una vez que yo lo haga. ¿Quieres que te enseñe?, pregunté. Ella asintió un poco, así que le pedí que se deslizara un poco en la cama. Una vez que lo hizo, me acosté a su lado, tirando de Mon en un abrazo cómodo mientras se acurrucaba contra mi pecho. Planté un beso en la parte superior de su cabeza, luego apoyé mi barbilla allí, tomando su olor familiar con cada respiración. Echaba de menos abrazarte así, dijo. Le acaricié la cabeza y jugué con su cabello, arrullándola lentamente para que se durmiera. Yo también lo hice. Lo eché mucho de menos, Mon. Kun-san, Mon me susurró al oído mientras se acercaba. Yo también te necesito a ti, ella confesó mientras me daba un beso persistente en la mejilla. Te quiero, Mon, respondí. Yo también te quiero. Después de unos minutos, Mon comenzó a roncar ligeramente en mis brazos, justo cuando la profesora Pun regresó a la habitación. No quería molestarlas a las dos, declaró. Oh, no, no lo hiciste, sacudí la cabeza, mirando por encima de mi hombro. Ella acaba de quedarse dormida. Estaba siendo terca y no quería. Ella se convierte en un bebé en toda su vida cada vez que se enferma. Se rió la profesora Pun. Se pone muy quejumbrosa. Sé eso. Bueno, el médico dijo que estará bien con mucho descanso, medicación y una dieta estable. No hay nada de qué preocuparse. Eso está bien, suspiré, sintiendo una sensación de alivio. Profesora Pun. Sí, ella respondió. Pensé que te había pedido que me llamaras mamá. Mamá, susurré tímidamente, teniendo cuidado de no despertar a Mon. Está bien si me quedo despierta con ella hoy. Ella no quería que me fuera. Oh, bueno, la profesora Pun dijo. Si te parece bien, Lady-san, aunque puede que no sea tan cómodo, y no quiero que te sientas incómoda. Pensé que te había pedido que me llamaras San, repliqué con una sonrisa. San, no quiero que te sientas incómoda. No lo estoy, le aseguré. Si te parece bien, me gustaría quedarme aquí. Bueno, vale, comentó. Podría tomarme un descanso muy bien necesario también. Puedo volver mañana con Aon.
¿Dijeron algo sobre cuándo sería dada de alta?, pregunté. El médico dijo que tal vez en una semana, si su progreso es lo suficientemente bueno. De acuerdo. Puedo llevarla a mi casa si no te importa. Puedo tener profesionales a su entera disposición. Sé que tú, mamá y papá tuvieron que tomarse un tiempo libre del trabajo la semana pasada. Soy el CEO. Puedo tomarme un tiempo libre cuando quiera. Eso sería encantador, Sam, respondió. Gracias. Supongo que está acostumbrada a quedarse allí, como lo ha estado en el pasado. Bueno, me sonrojé. Sí. No seas tímida, bromeó. Pero la quiero de vuelta en casa por un par de días. No la hemos visto en tanto tiempo. Sería bueno tenerla de vuelta por unos días. Por supuesto, acepté. La dejaré y la traeré cualquier cosa que necesite. Solo dímelo. Ya has hecho mucho. Solo verla así. Nos hizo un gesto a las dos. Mon se aferró a mis costados, sus brazos rodeados alrededor de mi cintura. Me hace feliz y muy contenta de que ella te tenga. Gracias. Estoy disponible para ti cuando me necesites. Solo llámame. Me voy a ir ahora. Ella caminó hacia la puerta. Que tengas buena noche, Sam. Y dile que volveré mañana. Lo haré, le aseguré. Buenas noches, mamá. Era raro volver a llamar a alguien mamá después de tantos años. Siendo de la realeza, incluso llamar a mi propia madre mamá estaba mal visto. Los títulos reales siempre tuvieron que ser utilizados, o esa fue siempre la regla que nos imponía la abuela. Nuestra madre en realidad nos hizo llamarla simplemente mamá, cuando estábamos a solas con ella. Y después de su fallecimiento, nada podría reemplazarla a ella y a su presencia. No fue hasta hace 2 horas, cuando la profesora Pooh me encontró en ese armario de almacenamiento abandonado, por primera vez en tanto tiempo, que encontré el abrazo amoroso de una madre de nuevo. Y estaba decidida a nunca dejarlo ir. Mientras la idea de ser amado y aceptado se apoderó de mí, sentí que Mons se mezcló dentro de mis brazos y la envolví un poco más fuerte y le coloqué un beso en la sien, sintiendo que mi cuerpo se relajaba, quedándome dormida rodeada de todo el amor y la calidez del mundo.